Sabéis que me pasan todas las clases que hago también, en todas las otras clases siempre me dicen, "Ah, ya". Y ya bueno, ahí me cortaron la inspiración. No voy a empezar de nuevo, sí, pero entonces, bueno, entonces el trabajo en el libro, en el Wallace, lo definen, como les dije, en esta cajita, que es como un cilindro en donde uno aprieta el fluido, así como si fuera una jeringa, y entonces este fluido está afecto a cambios de presión, la presión está dada por esta área del pistón, que es una unidad de área, digamos, y este pistón se mueve una distancia X, que está dada por la fuerza F, uno mueve, esta fuerza va a estar dada por apretar este pistón, ya que va a ser este de X de acá abajo, y entonces eso va a generar, como les dije, una fuerza de presión, que la fuerza de presión se define como, o sea, la presión se define como fuerza por unidad de área, entonces F va a ser igual a P por A, y de X va a mantenerse igual, y por lo tanto, unidad de área por unidad de longitud va a ser igual unidad de volumen. Entonces, el dW o el cambio en el trabajo realizado en este sistema va a ser igual a la presión por cambio de volumen. ¿Y cómo se relaciona esto en un gráfico? Bueno, pasa que el trabajo en este caso va a ser la integral de esta curva entre presión y volumen, que vamos a ver si es que nos movemos a volúmenes más bajos, si es que achicamos, digamos, un sistema, va a aumentar la presión, y si es que agrandamos un sistema, aumentamos su volumen, va a disminuir su presión. Eso es como algo lógico. Si tenemos un aire y lo comprimimos, vamos a tener una alta presión y un menor volumen, y si lo descomprimimos vamos a tener un volumen más grande y una presión más baja. Entonces eso dice esta ecuación, y la integral bajo esta curva entonces va a ser este trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo se trabaja? Este es un diferencial de trabajo. Como tenemos el trabajo en sí, tenemos que integrar entre dos volúmenes ya el cambio de presión. Eso fue como a modo recordatorio. Pero ¿cómo nosotros aplicamos eso acá, en este caso de la primera ley de la termodinámica? Bueno, primero nosotros de manera de hacer unitaria la ecuación, nosotros trabajamos sobre una unidad de masa de sustancia, y por lo tanto el volumen va a ser reemplazado por el volumen específico, ¿ya? Que también se define como 1 partido ρ o 1 partido la densidad. Y entonces el trabajo lo vamos a definir de la manera P por el volumen específico. Entonces, claro, quizás están confundidos porque dicen, pero ¿cómo se relaciona el volumen específico con el volumen? Bueno, el volumen es igual a M, o la densidad es igual a la masa partido por volumen, entonces volumen va a ser igual a masa partido por densidad. En este caso, como vamos a trabajar sobre una unidad de masa unitaria, la masa va a ser como un 1, entonces digamos, este de volumen específico va a ser como 1 sobre ρ. ¿Ya? Sería bonito tener pizarra, pero qué bueno que tienen harta imaginación para ver las ecuaciones en su mente, chiquillo. Entonces, gracias a esta nueva definición, nosotros agarramos de nuevo la primera ley de la termo y reemplazamos el término del trabajo efectuado, ya sea efectuado hacia el sistema o efectuado del sistema hacia el exterior. Si es que el trabajo es efectuado por el sistema, el trabajo va a ser positivo, y si es que el trabajo es efectuado hacia el sistema, va a ser negativo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, esta sería nuestra primera forma de la ley termodinámica, como ya reemplazando estos términos como raros que estaban al principio. Luego, para poder cambiar el término del calor interno, es necesario que definamos otras definiciones termodinámicas, como por ejemplo el calor específico, que puede ser a volumen constante o puede ser a presión constante, ¿ya? Y en general, el calor específico, ¿ustedes lo asocian a algo? ¿Se acuerdan de algo con este término? Obviamente todos lo conocen, pues, pero yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, el calor específico del agua es mayor que el calor específico de la Tierra. ¿Cierto? ¿Lo relacionan con eso o lo conocen, cierto? ¿O todavía se les hace muy ajeno el concepto? ¿O no lo conocían nada? ¿O un poquito? Bueno,
El calor específico a mí se me hacía famoso antes de conocerlo ya como en la parte de las ecuaciones, porque se dice que cuando algo tiene mayor calor específico, quiere decir que necesita mayor cantidad de energía para poder cambiar su temperatura. Ya, por ejemplo, el océano, si es que hay un cambio de temperatura en el planeta, en la atmósfera, el océano se va a demorar más en adquirir ese calor como un cambio de temperatura que la Tierra, y la Tierra se va a demorar, bueno, más o menos igual que el aire, porque la Tierra y el aire tienen un calor específico bajo. Bueno, y en términos de ecuación, entonces, el calor específico se define como la razón entre el calor añadido a un sistema y el cambio de temperatura que se produce en respuesta al calor añadido, y en este caso a volumen constante. O sea, del calor que yo añadí al sistema, ¿cuánto cambió la temperatura? Entonces así se define el calor, y esto, claro, se calcula de esa manera, pero en general a volumen constante tiene sus valores, digamos, predeterminados. Entonces, si es que el volumen de un material es constante, y vemos de nuevo esta ecuación, la primera ley de la termodinámica, si es que el volumen es constante, este último término relacionado con el trabajo de la primera ley de la termo va a ser cero. Entonces dQ va a ser igual a du, ¿cierto? ¿Ya? dQ igual a du si es que el volumen se mantiene constante. Entonces, este calor específico se va a definir como du sobre dt, perdón, dQ sobre dt, y eso va a ser igual a du sobre dt, ¿ya? Por lo tanto, podemos redefinir el calor interno de esta ecuación termodinámica como el calor específico a volumen constante por un diferencial de temperatura. Entonces, todo esto proviene de la definición del calor específico, que, bueno, sí se usa, lo vamos a usar de hecho en algún ejercicio, así que igual es bueno siempre saber si estas ecuaciones chiquititas. Bueno, y gracias a eso entonces nosotros podemos llegar a nuestra versión 2 de la primera ley de la termodinámica, porque reemplazamos la parte del du en la ecuación termodinámica, lo reemplazamos por calor específico a volumen constante por diferencial de temperatura, y nos queda esta versión 2 de la primera ley de la termo, ¿ya? Y seguimos cambiando la ley del termo. Entonces ahora, esta es la volumen 2. Ahora introducimos otro concepto que es el calor específico a presión constante, que se define de la misma manera que el anterior, pero a presión constante, que igual es un dQ a dt, ¿ya? Pero bajo otras condiciones específicas, ¿ya? Entonces, gracias a estas definiciones, nosotros podemos alterar nuevamente la primera ley de la termo y llegar a una versión más final, que es la que vamos a acarrear un poco más en los ejercicios. Entonces, ¿cómo utilizamos este concepto de el calor específico a presión constante? Primero, tienen que considerar que el diferencial de la presión por el volumen específico, todo junto, es igual a la suma del diferencial de cada uno de los componentes. Ya el P por el diferencial del volumen más el volumen específico por el diferencial de P, ¿cierto? Esto es por la ley que no me acuerdo, la ley de multiplicación de diferenciales o de qué sé yo. Entonces, gracias a esta nueva definición, hay alguien que entra. Gracias a esta nueva definición podemos reemplazar en nuestra versión de la ecuación, que era esta, el término menos volumen específico de P por esta descomposición. ¡Ay, me fui adelante! Este P de P por D volumen específico, ya lo podemos reemplazar por esta acá. Entonces, P de volumen específico va a ser igual a dP por volumen específico menos volumen específico por dP. Entonces, eso lo reemplazamos acá en la ecuación termodinámica y nos queda esa versión. Y utilizando la ecuación de estado, reemplazamos P por volumen específico es igual a RT. Entonces, nos queda R por dT. Y nos queda ahí el R por dt, y dejamos el dt como factor común y nos queda CB más R, menos el volumen específico por dP, donde CP lo vamos a definir como CB más R. Entonces, gracias a eso vamos a poder definir nuestra tercera versión de la ley termodinámica. Es chino esta cuestión. ¿Alguien está perdido? ¿Alguna pregunta? Bueno, mantengan en mente que todas las versiones dicen lo mismo, pero la versión como que más se usa es esta, la tercera y esa.
Y la única diferencia entre las dos es el signo negativo y en que están cambiados estos factores. El P con el de A, o sea, el P con el de volumen específico, y aquí volumen específico por dP. Cambia el signo. ¿Ya? Y ambos surgen en verdad de las relaciones de calor específico y de a volumen constante y a presión constante. Y lo otro importante acá es esta relación que calor específico a presión constante es igual a calor específico a volumen constante más R, que es la constante del gas del aire seco. Entonces esto es súper importante, quiero que se queden con eso. Después se define otro concepto más, como si ya no estuviéramos cansados, que es la entalpía. La entalpía, no sé si alguien se acuerda, yo me acuerdo que en el colegio me acordaba que era como algo relacionado con el desorden, o esa era la entropía, parece. Bueno, en este Sí, eso caso es la entropía. Ah, verdad. Hoy me retumbó el audífono, lo tengo muy fuerte. Ay, sí. Entonces, claro, la entalpía, a diferencia de la entropía, se relaciona netamente entonces con el calor. Va a ser, no sé si han escuchado digamos, en balances energéticos, quizás en algunas carreras que ustedes en las carreras que estudiaron, el calor sensible. Bueno, el calor sensible es uno de los flujos de energía que toman parte del balance energético en la superficie de la Tierra, que le quitan calor a la Tierra. Y el calor sensible, entonces, es una forma de traspaso de calor directo. Se calienta la superficie terrestre e inmediatamente se calienta la atmósfera que subyace a la superficie, y la entalpía es como la forma de medir este calor sensible. Se relaciona directamente con el calor sensible adquirido por un cambio de calor que se traduce inmediatamente en un cambio de temperatura sin que haya un cambio de fase. Cuando hay cambio de fase, chiquillos, ya no hablamos de entalpía, sino que ya hablamos de calor latente, que es lo que también vamos a ver más adelante. Entonces ahora estamos hablando de calor sensible, entalpía, un cambio de calor se va a traducir inmediatamente en un cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo utilizamos las ecuaciones de la entalpía a modo de repaso? Entonces vamos a utilizar de nuevo, vamos a llamar a nuestra amiga a la primera ley de la termo, pero en su versión de signo negativo, que era esta, la última que vimos. Pero acá pusimos DU, no pusimos CP/T. ¿Ya? Entonces no estamos asumiendo nada de presión constante ni de volumen constante. Entonces ellos dicen que la primera ley de la termo se puede reescribir en función de diferenciales, separando en diferenciales el calor interno y separando en diferenciales el trabajo, que lo redefinimos de esta manera nosotros, como acá parece que hay algo acá con esto, ¿cierto? Ya lo vemos en el libro. Tintantún. Ay, justo estaba aquí. Claro, entonces, sí, porque según yo hay un signo que no me gusta. Entonces, tin es más. Claro, acá hay un más. Eso es lo que no me calza. Y acá. Y después hay un menos. Claro, y son. Ahí sí. Y acá este no es así. Este es más. Y es la primera forma de la ecuación. P por D alfa. Entonces así P por D alfa se va a reconstruir de esta manera como diferencial. Y ahí sí me gusta. Sigamos. Entonces, claro, esta es la primera forma de la ley de la termo, la que vimos con la suma. Entonces descomponemos los diferenciales y reordenamos. Reordenamos el paso 1 con el paso 1, el paso 2 con el paso 2, y ahí nos queda un diferencial de entalpía, ¿ya? Entonces así nosotros podemos definir, gracias a la primera ley de la termo, la entalpía como el calor interno más una especie de trabajo que va a estar de alguna manera definido por P y por volumen específico. ¿Ya? Entonces, luego de que definimos esto, podemos definir también el diferencial de la entalpía. Y si consideramos la presión constante, podemos recordar también el calor específico a volumen constante, que va a ser igual a dU a dt, porque sabíamos que si es que era la presión constante,
dU era igual a dQ, entonces así reemplazamos el calor interno con el dQ en esta parte del calor específico. Y luego entonces llegamos a otra manera, volvemos a escribir la primera ley de la termo, pero en este caso cambiando algunas cositas nuevamente, CB/T, esto ya lo habíamos hecho, esta descomposición del diferencial de la presión por el volumen específico, y ahí entonces nosotros reemplazamos el DH. El DH es dU más dPA. Entonces, esto sería dU, la primera parte de acá sería dU, y esto sería de diferencial de P por alfa. Y ahí en esta parte de acá reemplazamos el DH. Y llegamos a otra manera de escribir la primera ley de la termo, en donde relacionan directamente el calor interno del sistema con la entalpía. ¿Ok? Entonces, la entalpía va a ser el cambio, digamos, la respuesta al cambio de calor frente a, o sea, la respuesta al cambio de calor relacionado con la energía interna. Entonces, ya que tenemos esta nueva manera de escribirlo ya con términos de la entalpía, y sabemos también que también la primera ley de la termo también se puede escribir en esta manera cuando ya con lo que luego que conocimos el calor específico para el volumen constante y para presión constante, llegamos a esta segunda manera de la ecuación termodinámica y la comparamos con la de la entalpía. Llegamos a que la entalpía, diferencial de entalpía, es igual a calor específico a presión constante por diferencial de temperatura. Y si esto lo integramos, llegamos a que entalpía es igual a calor específico a presión constante por T. Oye, esta cuestión es chino. Y acá está la ecuación final que dice lo que les dije al principio, que la entalpía entonces va a ser una respuesta directa ante un cambio de temperatura que se va a relacionar, como les mostré, a un cambio, en este caso, en el calor, o sea, si es que se agrega calor a un sistema y hay un cambio de temperatura, va a haber inmediatamente entalpía en ese sistema. Dicho de otra manera, o como lo definen en el libro, se define como el calor añadido al aire. Que el calor añadido al aire se va a realizar aumentando la entalpía o el calor sensible, que en este caso es lo que vamos a ver, no sé si en este curso, no sé si vamos a ver el balance de energía en superficie, pero quizás en algún otro, sí, quizás sí, vamos a ver que el calor sensible es uno de los flujos superficiales que ayuda a quitar la energía a la superficie terrestre. Entonces, ¿es importante? Sí, es muy importante. Sigamos. ¿Dudas? ¿O es chino? Los chiquillos están cansados. Sí. Pobrecito. Lo que pasa es que tú pones que bueno, es un detalle chico nomás. Sí, po. Dime Cuando nomás, a pones ver que qué dice. cuando pones que la energía depende o sea, la derivada de la energía respecto a la temperatura con el volumen constante, no es necesario poner volumen constante porque la energía depende solo de la temperatura. ¿Acá abajo? No, antes, Mm. en el CD. Ah, en este. Claro. Ujú. Estoy comiendo, perdón. Sí, tienes toda la razón, porque se define a volumen constante, entonces es como redundante. De hecho, acá uno lo pone al principio volumen constante, pero después ya deja de hacerlo cuando define CB. Así que buen punto. Ya, entonces terminamos la entalpía, terminamos calor específico, calor específico a presión y a volumen constante nos permitió obtener otra versión de la energía termo, entalpía, obtuvimos otra versión de la primera ley de la termo, y así supimos bien qué era la entalpía, y finalmente la entalpía nos sirve para otra cosa más, en donde vamos a poder relacionar, porque, o sea, vamos a poder de alguna manera asociar la entalpía a algo que ocurra realmente en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, si es que la presión es constante, no va a haber trabajo en la ecuación, en la primera ley de la termo, entonces dQ
va a ser igual a DH igual a CP por DT, ¿ya? ¿Y cómo puede ser esto posible? Ellos dicen, bueno, si es que hay una masa de aire que está sobre otra masa de aire en la atmósfera, por ejemplo, tengo una masa de aire más abajo y una masa de aire que está más arriba, cambia sus propiedades, por ejemplo, o perdón, discúlpeme, hay una masa de aire que está arriba que está aplastando la masa de aire que está abajo, y la masa de aire que está abajo cambia sus propiedades en términos eh, de temperatura principalmente. ¿Qué va a pasar? La presión arriba de esta parcela de aire no va a cambiar y va a ser la misma. Entonces, todos los cambios que ocurran en esta parcela de aire que está abajo del aire, el aire que está arriba y que no le pasa nada, va a ser a presión constante, chiquillo. Entonces, todo el calor añadido va a ser, va a verse reflejado directamente en un cambio de temperatura. ¿Se entiende? Allá como viéndole la parte más real, más aplicada a la realidad. Entonces, esa es la importancia de alguna manera de aplicar, de ver esta otra forma de la primera ley de la termodinámica, pero a presión constante y mezclada con la entalpía. Y si mezclamos este concepto con algunas definiciones que vimos en las clases anteriores, como por ejemplo el geopotencial, el diferencial del geopotencial, ya que era igual a G por dz y que era igual a menos alfa por dp, podemos entonces redefinir y viendo, volviendo a llamar la primera ley de la termodinámica que definimos con el signo negativo y con el alfa dp, reemplazamos el término del alfa dp por nuestro diferencial de geopotencial en la ecuación de la termodinámica y podemos llegar a una nueva expresión de esta ley, en donde vamos a decir que dq va a ser igual a un diferencial de entalpía más un diferencial de geopotencial. Entonces acá ya la presión no es constante porque estamos con un dp, y ese dp podemos reescribirlo en términos de diferencial de geopotencial. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque nos permite movernos a lo largo en la vertical de la atmósfera. Si nosotros estamos en un solo nivel de altura, como por ejemplo en un nivel que está, no sé, acotado, está cambiando su temperatura, pero no permite cambios de presión, como era el caso de acá arriba, de alguna manera nos acotamos a esta ecuación de acá arriba. Pero si nosotros queremos darle la libertad a la parcela de aire de moverse en la altura, nosotros sí o sí vamos a tener un diferencial de presión, y ese diferencial de presión se va a definir en términos del geopotencial. Y si reemplazamos H, va a quedar que el diferencial de CP por T más el diferencial de geopotencial va a ser igual a dQ. Y esa es otra manera de ver la ecuación, la primera ley de la termodinámica. Y también esta definición también se conoce como energía estática seca, ¿ya? Que en realidad nos iba a escribir ahí que lo que hace es permitirnos mirar esta ecuación y reproducir el trabajo en términos de geopotencial y así movernos en la vertical de la atmósfera. Y bueno, finalizando con la entalpía, cuando hablamos de entalpía a presión constante, en el libro decía que se va a definir entonces este dQ como un calor requerido para aumentar la temperatura de un material desde cero hasta una temperatura en Kelvin a presión constante. Y esta es la definición clave del calor sensible, sí o sí, totalmente. Bueno, y ya llegamos al concepto que nos trae de frentón a la realidad, que nos trae de frentón a qué es lo que ocurre realmente de toda esta teoría en la atmósfera, que son los procesos adiabáticos. ¿Qué es un proceso adiabático? Es todo proceso en el que un material puede sufrir un cambio de presión, volumen o temperatura, pero sin que haya un intercambio de calor con su entorno, o dicho de otra manera, dQ va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, en nuestra ecuación en todas las versiones de la ecuación de la primera ley de la termo que vimos anteriormente, dQ va a ser igual a cero y por lo tanto solo nos van a quedar los términos de calor interno y de trabajo en el sistema. Y bueno, y ellos para explicarlo utilizan este diagrama en donde comparan presión con volumen y ven que hay dos líneas. La diabática siempre tiende a compararse con la isotérmica, ¿ya? Entonces la diabática se ve que es distinta a la isotérmica. ¿Por qué?
porque para que un cambio sea isotérmico se usa dQ. Hay que esforzarse para hacer un cambio de presión y de volumen en esta ecuación, tiene que haber asociado un dQ para que se mantenga la temperatura constante, ¿ya? El hecho de mantener la temperatura constante requiere energía. En cambio, el adiabático es un balance perfecto que no requiere intercambio de energía con el sistema y que simplemente produce cambios de presión y de volumen, cambiando la temperatura, claro, de manera perfecta, de manera tal que vamos a cambiar la temperatura del sistema, pero de tal manera que no va a haber intercambio de calor y vamos a poder aislar nuestras parcelas de aire y trabajar con ellas de manera más cómoda. Entonces aquí se introduce el concepto de parcela de aire, que me imagino también lo vieron, en donde vamos a hablar de una parcela de aire como un pedazo de aire, imagínenselo. Yo creo que todos nos imaginamos la parcela de aire de manera distinta en nuestra mente, que es adiabática, se define adiabática por sí, no tiene intercambio de calor con su entorno y eso nos permite utilizarla, ocupar múltiples ecuaciones en ella y obtener un montón de suposiciones respecto a su comportamiento en la atmósfera. ¿Ya? Como por ejemplo, también en base a esta suposición de que las parcelas de aire son adiabáticas, podemos definir nuestro lapse rate de adiabático seco o gradiente también. Y entonces utilizamos esta versión de la ecuación en donde teníamos la entalpía más el geopotencial, y como no hay, como es adiabático, el de Q es cero. Entonces, si dividimos todo esto por dz y consideramos que el diferencial de, ¿cómo se llama esta cosita? Se me olvidó. Phi. De phi va a ser igual a g de z, que es el geopotencial. Podemos reordenar y vamos a llegar que de t a de z, que es cómo se define un gradiente vertical, ¿ya? Cambio de temperatura con la altura, dicho de otra manera, un gradiente vertical de temperatura del aire seco va a ser igual a G sobre Cp, y se va a escribir de esta manera. Entonces, G sobre Cp es otra de las definiciones que tienen que saberse más o menos de memoria. Ya, ufa, sigamos con lo adiabático. Gracias a lo adiabático, entonces, vamos a definir una temperatura que se utiliza bastante, ya que es la temperatura potencial, y se define como la temperatura que tendría una parcela de aire si es que ésta se expande o comprime adiabáticamente desde un estado inicial de presión y temperatura hasta una presión estándar P0, que normalmente es 1000 hectopascales. ¿Y cómo llegamos a esta expresión? Bueno, volvemos a utilizar la ecuación, la primera ley de la termo, en la parte que tenía el signo negativo, igualamos a cero porque de Q es cero cuando es adiabática, reemplazamos la ecuación de estado en la parte del volumen específico, nos queda entonces de esta manera la ecuación, integramos entre dos niveles de temperatura, entre un nivel T final y entre un nivel inicial de temperatura, que ese se va a referir a nuestra temperatura potencial en esta expresión. Entonces integramos, nos van a quedar los logaritmos, aplicamos exponencial y finalmente despejamos nuestra temperatura desde donde va a partir esta integración, y así entonces vamos a definir la temperatura potencial en términos de la temperatura del aire, la presión superficial, la presión en un nivel de altura y elevado a R partido Cp. Entonces esto también es otra de las ecuaciones que son como medias sagradas. Y para terminar la parte del repaso, porque ya nos quedan como 5 minutos para el recreo. ¿Quieren tomar recreo o lo hacemos todo de una? La cara. Ya, pues chiquillos, no me dejen sola. Estoy cansada. Después cuando estén en las clases tienen que tirar la talla. Ya. Bueno, y el diagrama termodinámico no se los voy a repasar hoy día porque lo vieron hoy día. Solamente es para relacionar todos los conceptos que vimos hasta ahora puestos en un diagrama o en un mapa. Entonces, ¿cuál es la importancia de este diagrama? Es que compara la isoterma, que la isoterma en este caso son las líneas verticales. En el diagrama termodinámico real las dos están así cruzadas,
pero acá este diagrama me gusta porque compara la diferencia entre las dos líneas de temperatura, ¿ya? Y con las adiabáticas secas. Y las adiabáticas secas para distintas temperaturas potenciales, que la adiabática seca va a ser una línea constante de temperatura potencial en este diagrama. ¿Y por qué nos va a servir? Porque las parcelas de aire se mueven a lo largo de estas líneas, chiquillos. Las parcelas de aire se comportan adiabáticamente, entonces cuando suben y cuando bajan, se mueven a lo largo de estas líneas, ¿ya? Las adiabáticas secas. Entonces, nos va a ser útil esto para poder, de alguna manera, involucrar el movimiento de ascenso y descenso en nuestra teoría, nuestra termodinámica, y así ver qué es lo que le va ocurriendo termodinámicamente a la parcela de aire a medida que sube y baja. Entonces, para eso nos sirve el diagrama. Pero lo vamos a ver en detalle la próxima clase en el auxiliar. Entonces, hoy día vamos a hacer ejercicios en relación a las múltiples ecuaciones que vimos hasta ahora. Entonces, ¿tienen alguna duda con la materia o quieren descansar o seguimos? Yo creo que nos va a tomar, son como 4 ejercicios, pero igual son largos. ¿A todo esto vieron eso de cambiar la clase o no? ¿O nos quedamos así nomás? Igual hubo gente que quería para el jueves, y tú igual dijiste que preferías el jueves, ¿no? En la tarde. No sé Sí. si todos dijeron, pero por lo menos unos 3, 4 pusieron que sí. 3, 4, ya, mira, claro, el jueves yo puedo. ¿Qué les iba a decir? Podrían hacer un doodle. Doodle se llama. ¿Lo conocen? Entonces ahí ya, me imagino que se puede hacer gratis, pero la cosa es que ahí está Doodle de Google. Y, no, nada que ver. Quizás no se llama Doodle. La cosa es que acá ustedes pueden todos poner como su horario o los horarios de preferencia y votar. Si es que se vuelve difícil la elección, porque si no pueden los 10 de 10, no la vamos a poder cambiar. ¿Ya? Para que se organicen. Ya, entonces seguimos nomás. Ese fue nuestro descanso. Ya, entonces vamos a la parte de los ejercicios y en este primer ejercicio para calentar vamos a hablar del primer concepto que les mostré hoy día en la materia, que es el trabajo sobre un sistema y cuál es su respuesta termodinámica. Entonces dice, calcula el trabajo realizado al comprimir isotérmicamente 2 kilogramos de aire seco a 1/10 de su volumen a 15 grados Celsius. Ahí tiene que haber un grado. ¿Ya? Entonces, partiendo, le puse, ay no, eso sí que no, ya no importa. Que quería ir haciéndolo a poquito, se me olvidó poner la animación. Entonces, el trabajo realizado se define como, al principio de la clase pusimos que el diferencial del trabajo iba a ser igual a P por diferencial de volumen, entonces el trabajo se despejaba y era la integral entre dos distintos volúmenes por P de B, ¿ya? Entonces, sabiendo que esa es la ecuación del trabajo y recordando la ecuación de estado, en donde P es igual a M por RT partido B. ¿Por qué ustedes dicen M partido B? Bueno, porque ρ, o la densidad, que es lo que estaba aquí antes, es igual a M partido por B. Entonces, para poder tener esta ecuación en términos del volumen, reemplazamos la densidad por M partido por B, y esta expresión de presión la vamos a reemplazar en nuestra definición del trabajo. Acá M, R salen de la ecuación porque son, digamos, constantes, y al parecer T también. Dice que comprimir isotérmicamente, ya, entonces temperatura también es constante, sale para afuera, y nos queda la integral de B partido B, y eso es el logaritmo entre B2 sobre B1. Entonces el trabajo va a ser igual a M por R por T por el logaritmo de B2 sobre B1. Y si reemplazamos los datos que nos dan en el ejercicio, dice 2 kilogramos de aire se comprime isotérmicamente a 1/10 de su volumen a 15 grados Celsius. Entonces tenemos que la masa es 2 kilogramos, R es 200, no, es 237, es 200,
283, ¿cierto? Ya, entonces es 2 kilogramos por 283. 2 kilogramos por 283, que eso es R, Joule partido kilogramo, Kelvin kilogramo, por 288, que eso es la temperatura, que es 15 más 273, por el logaritmo de 1 sobre 10. ¿Por qué 1 sobre 10? Porque aquí queremos llegar a un décimo del volumen. Entonces acá tenemos, en este caso, B2 sería B partido 10 y B1 sería B. Entonces ahí se nos van los B y nos queda 1 partido 10. ¿Ya? Y entonces esto queda igual a menos 375.339 y eso lo podemos redondear. Aquí quedó menos 3.8. Me dan un segundo, chiquillos, que me están llamando algo importante. Le revisen eso mientras tanto. Perdón. ¿Siguen ahí? Que me llegó una cosa de París. Me lo dejaron abajo en conserjería. Ya, chiquillos. Entonces, a mí me dio 3.806 acá y en mi coso me dio 3.75. Es casi igual, pero no es tan igual. Entonces, quizá ese 283 que estaba ahí era lo que estaba haciendo algo raro y que me dio ese valor distinto, pero en estricto rigor es M por R, que es 2 kilogramos por R, y R es 283, ¿cierto? A ver, corroborémoslo en el libro. Quintantún. ¿Dónde estás? R. No, me fui muy atrás. Yo creo que a esta altura ustedes saben de memoria el libro. Ay. Aquí sí. Entonces, claro. Acá, bueno, yo estoy segura que R 283. Sí, 287. Oh, fallé. Fallé como meteo. No merezco mi título. No merezco mi magíster. Ahí sí, chiquillo, da menos 380, 644 y que es lo mismo a menos 3.806 por 10 elevado a 5. Ahí sí dio, porque este número está... Entonces, sigamos. ¿Alguna duda o todo claro? Bueno, la unidad de medida, se nos van los kilogramos, se nos van los Kelvin, el logaritmo no tiene unidad de medida y nos queda Joule. ¿El trabajo se mide en Joule? Sí, el trabajo se mide en Joule. ¿Sigamos? Ya, este es otro ejercicio que es súper importante este ejercicio porque cuando uno utiliza la primera ley de la termodinámica considerando una transformación adiabática, surgen un montón de relaciones entre la presión, el volumen, la presión, el volumen y la temperatura, entre las duplas, digamos, que son súper relevantes para utilizarlas en los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a demostrar o vamos a, digamos, a llegar a una de ellas, pero hay otras dos que yo se las voy a mostrar y si quieren llegar a ellas, si no, en realidad las pueden saber que existen en general. Entonces dice, pruebe que cuando un gas ideal sufre una transformación adiabática, P por B elevado a gamma es constante, donde gamma es la razón del calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante. Entonces gamma va a ser igual a Cp partido Cv.
Ya, entonces partimos por la primera ley de la termodinámica y dice que es una transformación adiabática, así que dQ es igual a 0. Ya, entonces también dice que es un gas ideal, por lo tanto podemos reemplazar en alguna de estas variables termodinámicas la ecuación de estado. En este caso vamos a reemplazar la temperatura por conveniencia al resultado que queremos llegar. Entonces la temperatura sabemos que es igual a presión por R sobre el volumen específico. Y ustedes dicen, pero yo no me acuerdo de haber visto el volumen específico en la ecuación de estado. Sí, acuérdense que 1 partido densidad es volumen específico. Entonces reemplazamos en la temperatura en la parte, en términos de la ecuación de estado en la primera ley de la termo, y nos quedan que se separan estos dos términos por la ley de la multiplicación de los diferenciales. Ya multiplicamos por R y nos queda esta expresión de acá abajo. Sabemos nosotros que CP es igual a CB más R, y acá tenemos un CB, y acá tenemos un R, y vemos que se comparte el mismo, hay un factor común, entonces P por D alfa lo dejamos afuera, y nos va a quedar P por D alfa por CB más R, y CB más R CP. Entonces nos queda que CB de alfa por DP va a ser igual a CP por P por D alfa. Voy muy rápido. Me voy a quedar ahí un ratito. ¿Sigo? Ya. Entonces, llegamos a esta forma en donde ya metimos el CP, ¿ya? Y considerando que gamma es igual a CP sobre CB, damos vuelta a estos factores y llegamos a que dP sobre P, digamos, tiramos el dP para el otro lado y lo dividimos por P, va a ser igual a menos gamma por de alfa sobre alfa. Integramos entre dos niveles de presión y entre dos volúmenes específicos, sacamos el gamma porque no tiene nada de variabilidad con la volumen específico, integramos, nos van a quedar los logaritmos, y reemplazamos el volumen específico por volumen. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, porque volumen específico es igual a 1 partido densidad, densidad es masa partido por volumen, y se nos van las masas y nos quedan los volúmenes. Densidad es masa partido por volumen. Sí, quizás esto está dado vuelta, porque si está 1 partido densidad, quizás volumen partido masa, pero igual se van las cosas y nos quedan los volúmenes, utilizando esa definición. Y gracias a eso, entonces, podemos demostrar que la presión por el volumen elevado a gamma va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial elevado a gamma bajo condición de transformación adiabática. Entonces, esta es nuestra primera relación en donde se relaciona la presión y el volumen cuando un proceso es adiabático. Seguimos entonces. Ese era el segundo ejercicio. Entonces, ahora que sabemos eso, tenemos un ejercicio numérico en donde dice, si es que 7.5 centímetros cúbicos de aire a 17 grados Celsius a 1000 hectopascales se comprimen isotérmicamente a 2.5 centímetros cúbicos, y luego se permite que el aire se expanda nuevamente, pero esta vez adiabáticamente a su volumen original, calcule la temperatura y presión final del gas. Entonces aquí tenemos dos procesos, tenemos tres, tenemos como un estado 1, un estado 2 y un estado 3. Del 1 al 2, hice un dibujito aquí, sí, del 1 al 2 es isotérmico y se comprime hasta 2.5 centímetros cúbicos, y del paso 2 al 3 es una expansión adiabática y vuelve a su volumen inicial, y nos preguntan cuál es la temperatura y presión en este 3. Entonces, para una transformación isotérmica se tiene que la temperatura en el paso 2 va a ser igual a la temperatura en el paso 1, es decir, 17 grados Celsius, y por la ley de por la ecuación de estado se tiene que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. Esto viene directamente de la ecuación de estado y es una relación que se da para procesos isotérmicos. Gracias a eso podemos entonces calcular la presión en el nivel 2, es decir, acá cuando se comprime, entonces P2 va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre el volumen en el paso 2,
que va a ser igual a la presión inicial es 1000 hectopascales, el volumen inicial es 7.5 y el volumen comprimido 2.5, y eso nos da una presión de 3000 hectopascales para el paso 2, con una temperatura de 17 grados Celsius porque es constante. Después, para encontrar la presión luego de que ocurrió una expansión adiabática, tenemos que usar la ecuación a la que llegamos en el ejercicio anterior, en donde vimos que la presión por el volumen elevado a gamma, que es CP sobre SB, va a ser constante. Entonces, la del paso 3 va a ser igual a esta relación en el paso 2. Gracias a eso podemos despejar la presión, entonces, en este paso 3, que ya volvimos al volumen de 7.5, y ponemos entonces la presión que teníamos en el nivel 2, que era 3000 hectopascales, el volumen que teníamos en el nivel 2, el volumen final, que sería el volumen 3, que es 7.5, porque lo expandimos esta vez, elevado a gamma, que es 1.4, si es que ustedes reemplazan los valores ahí. Entonces eso nos va a quedar que la presión, cuando se expandió diabáticamente, ya no es 1000, sino que ahora 643 hectopascales. Gracias a eso, podemos entonces obtener la temperatura a través de la ecuación de estado. Creo que SB no va ahí. Ahí sí. Utilizamos la ecuación de estado, pero esta vez la temperatura no fue un cambio adiabático, perdón, no fue un cambio isotérmico, por lo tanto las temperaturas 3 y 2 van a ser distintas, ¿ya? Entonces la ecuación de estado ya, o sea, si usamos la ecuación de estado ya nos va a ser PB igual a P2, B2, no, entonces ahora hay que poner la T, la temperatura. Y así obtenemos la temperatura como T3 en función de la presión en el nivel, en el paso 3, el volumen en el paso 3, aquí, no, ahí están los volúmenes. La presión en el paso 2, el volumen en el paso 2 y la temperatura en el paso 2, que es igual al paso 1, porque el primer proceso fue isotérmico. Reemplazamos 643 hectopascales por 7.5 centímetros al cubo sobre, este es el ya expandido, el volumen 3, sobre la presión en el paso 2, 3000 hectopascales por 2.5 cuando estaba comprimido, por la temperatura, que es 17 más 273.15 Kelvin, y eso nos da un igual de 185.47 Kelvin. O sea, cuando expandimos adiabáticamente, ¿qué le pasó a la temperatura, chiquillos? Ahora sí háblenme, no me dejen sola. Bajó, po, ¿no? C, A, A. Se disminuyó. ¿Cierto? Ya. Se disminuyó efectivamente la temperatura. ¿Algún comentario con eso? Y como se expandió, tenía que pasar. Ay, no te escuché, Alejandro. Tenía muy bajito el audio. Como se expande, tenía que disminuir la temperatura. Sí, ¿cierto? Tiene todo el sentido físico del mundo, así que al parecer está bien. Y eso sucede, en realidad va a suceder. De hecho, cuando hay compresión adiabática, se calientan las parcelas de aire. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay viento puelche. El aire baja por la ladera de la cordillera de los Andes y se comprime adiabáticamente y se calienta. ¿Ya? Y eso pasa con el viento FEN en general. Por ejemplo, Mendoza hace mucho calor siempre. Llegan hasta los 40 grados. Y acá en Santiago difícil que lleguemos a los 40. Aunque cada vez más cerca. Ya, sigamos con el otro ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya. El gamma, Entonces, ¿cómo se obtuvo el gamma? el gamma es CP partido CB. Y CP y CB son valores conocidos. Veámoslo en el libro. Procesos adiabáticos. CP es 1004 Joule partido kilogramo Kelvin. Y se ve como 900 y algo. Entonces por eso da 1.4. Y entalpía
dice, the specific heats at constant volume at constant pressure for dry air are 717 and 1004 joule partido Kelvin kilogramos. Ahí está Alejandro, ¿ya? Sigamos. Ya chiquillos, este es otro ejercicio medio larguito. Creo que queda ese y otro. Oh. Ya, dice, la temperatura de 2 kilogramos de aire aumenta desde 0 a 10 grados Celsius. ¿Cuánto calor debe ser añadido al aire si es que el aire está entre una caja cerrada? A, B, el aire está a presión constante, o C, si el aire aumenta su temperatura en un proceso adiabático. ¿Cuál es la presión y volumen específico del aire después de aumentar su temperatura? Asuma que la presión inicial es 1000 hectopascales. Entonces vamos con los primeros. Dice el primero que el aire está entre una caja cerrada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el aire no puede cambiar su volumen. El aire está compactado a ese volumen y no puede ocupar ni más ni menos. Entonces, eso quiere decir que si el volumen es constante, podemos utilizar el calor específico a volumen constante según su definición de dQ sobre dt. Y gracias a eso podemos despejar el Q para una masa unitaria, que va a ser igual a el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura, que en este caso es 10 grados, según lo que dicen en el ejercicio. Y como este caso es para una masa unitaria, si nosotros lo multiplicamos por m, que es el fluido que tenemos, vamos a llegar al calor añadido para esa sustancia en particular. Entonces sería 2 kilogramos por 717 joule partido kilogramo Kelvin por 10 Kelvin. Entonces ahí se nos van los kilogramos, se nos van los Kelvin y nos queda Q en términos de kilojoule, que queda como 14.3 o 14.300 joule. Esa es la respuesta de la primera. Sencillita. Ya, la segunda decía, el aire está a presión constante. Ya, entonces, si es que el aire está a presión constante, podemos utilizar el mismo argumento que en el caso anterior y decir que Cp es igual a dQ partido dt, y que además se define como 1004 joule partido kilogramo Kelvin, y de esta misma manera, de la misma manera que lo hicimos acá, reemplazamos en vez del Cb, reemplazamos el Cp para obtener Q, y lo reemplazamos después en M por Q y nos va a quedar el Q, pero en el caso de que sea presión constante, que es 20.1 kJ. Entonces hicimos lo mismo que en la parte anterior, solo que acá en vez de CB usamos CP para obtener el Q. ¿Ya? Ya, y el tercero dice, si es que el aire aumenta su temperatura en un proceso adiabático, ¿cuál es la presión y volumen específico del aire después de aumentar su temperatura? Asuma que la presión inicial es 1000 hectopascales. Entonces, un proceso adiabático de Q en la ecuación termodinámica, que primera ley termodinámica, va a ser, de Q va a ser igual a 0. ¿Ya? O estamos usando la primera ley de la termo con el signo negativo, que es la que más se usa. ¿Ya? Y utilizamos además la ecuación de estado, en donde reemplazamos el volumen específico en términos de R, T y P. Reemplazamos eso en la ecuación, reordenamos y nos va a quedar que dt sobre T va a estar en una integral entre T1 y T2, acompañado de P sobre R, y por otro lado vamos a tener despejado dP sobre P en integral de P1 a P2. ¿Ya? Integramos, aplicamos logaritmo y después exponencial, me imagino, y nos queda entonces esta expresión, que T2 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre P1 elevado a R partido Cp, y gracias a eso entonces podemos obtener nuestra presión al final del proceso en términos de la presión inicial, de la temperatura final, la temperatura inicial, Cp y R, que son todos datos que ya tenemos. La temperatura 2 y temperatura 1 en general, en realidad no la tenemos, pero sí sabemos que la diferencia entre los dos es 10. Entonces acá reemplazamos, por ejemplo, entre 0 y 10 grados Celsius, o 273.15, 283 Kelvin. Entonces aquí hay una diferencia de 10. Ya esto fue digamos, el uso de una herramienta ficticia. P1 en 1000 hectopascales, sí. Acá pueden usar cualquier temperatura, pero la diferencia tiene que ser 10 elevado a Cp. En este caso tiene que ser igual, no puede ser cualquier temperatura en realidad, porque no sé si la multiplicación, yo creo que claro, en este caso se utilizó 173 porque es 0. Es 0 en el caso termodinámicamente es el 0. Elevado a Cp, que es 1004 sobre R, y esto entonces nos va a dar un total de
1134 hectopascales al final del proceso, en donde, ¿qué pasó? Aumentó la presión, en donde hubo un proceso adiabático. Entonces, ¿qué pasó? Aumentamos la temperatura a 2 kilogramos de aire, aumentamos la temperatura y por aumentar la temperatura aumentó la presión. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ya, yo también encuentro que va bien. Ya. Y Pero es una finalmente, pregunta. sí, dale nomás. Que acá usamos calor específico porque estábamos viendo masa, ¿no? Kilogramos. Si es que hablamos de mole y usamos calor molecular, también tenemos tabulados los valores del aire, ¿no? Por ejemplo, si nos dijeran en vez de 2 kilos, no sé, pues 3 moles, o tenemos que pasarlo a masa con el peso Sí. molecular. En general, o la primera ley de la termodinámica está hecha en función de unidad de masa. Está hecha por unidad de masa, unitaria de masa. Entonces, sí, hay que pasar a masa en general. Esa es la primera respuesta. Y la segunda es que jamás en la vida te van a pedir algo en moles. Ahora, a esta altura. Ya es que en la ¿Por qué? lectura sería el calor molecular, entonces pensé que... Sí. Ya, bueno, la respuesta física, y eso también tiene una respuesta física, pasa que cuando tú lees en el libro la definición de parcela de aire deja de estar en la escala molecular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los movimientos de escala molecular en el aire se acotan a los primeros centímetros de la superficie terrestre. Esa difusión molecular de calor, porque tú sabes que hay diferentes formas de traspasar calor. Estos conceptos moleculares ocurren en una capa muy estrecha de la atmósfera. En cambio, los movimientos que a nosotros nos interesan, acá está el concepto de parcela de aire. Los movimientos que a nosotros nos interesan a escala meteorológica tienen escalas de longitud y escalas temporales que ya superan a la escala molecular, se la comen, dicho de otra manera. Entonces, por eso nosotros utilizamos parcelas de aire y siempre vamos a hablar en términos de unidades de masa. ¿Cachai? Ya, perfecto, cacho. Gracias. Ya. ¿Qué pasaste? Entonces, bueno, finalmente también nos pedían en este ejercicio el volumen específico y nuestra mejor amiga, que es la ecuación de estado, nos sirve para obtenerla a partir de R, T y de P2, de la presión al final, que era 1134. En pascales, chiquillos, cuando ustedes mezclan presión con presión, da lo mismo, déjenlo en hectopascales. Pero cuando ya lo metemos en la ecuación de estado o en una ecuación en donde ya nos mezclamos con otra unidad de medida, en pascales, que se multiplica por 10 elevado a 2. Y ahí nos queda entonces el volumen específico que está en metro cúbico sobre kilogramo, que es lo mismo que decir 1 partido por densidad. Entonces, ya, otro ejercicio. Considere dos parcelas de aire, una va a subir adiabáticamente y otra va a subir isotérmicamente. Asuma que ambas parcelas comienzan en 1000 hectopascales a 300 Kelvin y a un volumen de 1000 metros cúbicos. A. ¿Cuál es el volumen y temperatura si la parcela sube hasta los 500 hectopascales adiabáticamente? Y B. ¿Cuál es el volumen y temperatura si la parcela sube a los 500 hectopascales isotérmicamente? Entonces aquí nosotros ya estamos expertos en estos ejercicios. Sabemos que cuando hablamos de un proceso adiabático, B, T y P se van a relacionar de las siguientes maneras. Como yo les dije, la primera es la que obtuvimos a partir del ejercicio, que es P por B elevado a gamma constante, pero también hay otras dos definiciones que se obtienen también haciendo de la misma manera, manejando la ecuación, la primera ley de la termo, y podemos también relacionar T con P y T con B. Entonces, ellos preguntan, ¿cuál es el volumen y temperatura si la parcela sube hasta los 500 hectopascales adiabáticamente? Entonces, en este caso, utilizamos la primera relación, que es P por B elevado a gamma constante. Entonces, nosotros tenemos un estado final y ese va a ser igual al estado inicial y queremos saber cuál es el volumen y la temperatura en el estado final, es decir, en los 500 hectopascales. Sabemos que la presión en el estado final es 500 hectopascales, queremos obtener el volumen. Sabemos que la presión inicial es 1000 y el volumen inicial es 1000, o sea, 1000 hectopascales y 1000 metros cúbicos.
1000 hectopascales pasa a ser 100.000 pascal por 1000 metro cúbico elevado a gamma, que es 1.4, dividido en el volumen, perdón, la presión en el nivel 2, que son 500 hectopascales, que es 5 por 10 elevado a 4 pascal, y todo esto elevado a 1 partido gamma, que es 1 partido 1.4, y eso nos da que el volumen final de la parcela que sube adiabáticamente va a ser 1640 metros cúbicos. O sea, va a tener un volumen más grande esta parcela que sube, ¿ya? Se va a expandir adiabáticamente. ¿Tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque cuando se expande va a bajar, va a disminuir su temperatura y va a disminuir su presión, van a pasar un montón de cosas que ya sabemos que se relacionan. Para la temperatura ocupamos la segunda relación, que es esta, T sobre P elevado a gamma menos 1 dividido en gamma constante. Entonces acá queremos saber cuál es T2 en función de T1, P1 que lo tenemos y P2 que ya lo calculamos. Perdón, P2 ya lo tenemos. Y entonces nos queda que T va a ser igual a 300 o sea, 300 Kelvin, que es la inicial T1, por la presión final, que es P2, que pasó para el otro lado multiplicando, dividido en P1, que es 100.000 pascal, elevado a todo este aparataje que está acá, que es gamma menos 1 partido gamma, que en realidad es gamma menos 1 dividido en gamma, ahí quedó mal puesto. Igual, entonces da 246 Kelvin, que es menor a la temperatura inicial, así que está bien porque se expandió adiabáticamente. Ya, el B dice, haga lo mismo, pero ahora piense que la atmósfera es isotérmica, entonces la temperatura de esta capa va a ser constante y va a ser 17 grados Celsius, y para eso usamos esta ecuación dada por la ecuación de estado, que es P2 por B2 igual a P1 por B1. Queremos saber cuál es B2 en función de P1, B1 y P2. Reemplazamos presión en superficie. Ahí no es hectopascal, esto es pascal. No quiero que se confundan. Acá es pascal, porque está 10 elevado a 5. Y acá abajo también es pascal. Seguimos. Entonces, por 10 elevado a 3 metros cúbicos, que es el volumen inicial, nos dice que el volumen final es 2000 metros cúbicos. O sea, si es que subimos una masa de aire isotérmicamente hasta un nivel de 500 hectopascales, va a duplicar su volumen, esta masa. Ya, entonces después considerando los datos del ejercicio anterior, o sea, 1000 metros cúbicos de volumen inicial, 17 grados Celsius de temperatura y 1000 hectopascales de presión, ¿cuánto trabajo se debe hacer para que una parcela de aire ascienda isotérmicamente desde 1000 hectopascales a 500 hectopascales? Repita el cálculo para un ascenso adiabático. Entonces, ascenso isotérmico quiere decir que la temperatura es constante y por lo tanto PV es constante. Recordando la ecuación de trabajo, vamos a tener que PV va a ser igual a, como es constante, tomamos los valores iniciales, va a ser 1000 hectopascales por 1000 metros cúbicos de volumen, entonces va a ser 10 elevado a 8 el PV inicial. Y lo que hacemos acá es que el PV final lo ponemos, o el P en este caso lo vamos a poner en función de esta constante, que va a ser 10 elevado a 8. Entonces, P va a ser igual a 10 elevado a 8 partido B, este va a ser el P final isotérmico, entonces de P final va a ser igual a menos 10 elevado a 8 sobre B cuadrado de B, el diferencial, o sea, derivamos este B. Y esto entonces lo reemplazamos en nuestra expresión del trabajo y nos va a quedar todo en términos de B y vamos a poder integrarlo. Y se nos van los B y nos queda de B partido B por 10 elevado a 8, el 10 elevado a 8 sale para afuera y nos queda el logaritmo de B final sobre el logaritmo o sea, de B final sobre B inicial, que son estos, acuérdense que el B final era 2000 cuando era isotérmico, lo calculamos ahí, 2000. Y sobre el B inicial, entonces eso nos dice que para levantar una parcela de aire hasta el nivel de 500 hectopascales, una masa inicial de 1000 metros cúbicos, necesitamos un trabajo de 7 por 10 elevado a 7 joules. ¿Ya? Para la B, para el ascenso adiabático, consideramos esta ecuación, esta relación que obtuvimos, y hacemos lo mismo. Entonces decimos que esta relación es un constante que va a ser 10 elevado a 5 pascales por 1000 metros cúbicos por 10 elevado a 1.4.
que eso lo vamos a definir como C, nuestra constante, lo reemplazamos en la ecuación, ¿ya? Lo reemplazamos en nuestra ecuación de trabajo, en donde también reemplazamos el volumen, y eso nos va a dar una integral que hay que hacerla, pero, pero nada que Internet, que Internet nos pueda ayudar. Yo sé que a esta altura estamos medio oxidados con las integrales, pero nada, de eso va a salir en la prueba así como una integral muy difícil, a menos que ya se la haya pasado en auxiliar y se la hayan aprendido, pero no así una integral que ustedes tengan que hacer, no. Entonces, entre los dos niveles de volumen, acuérdense que el volumen del ascenso adiabático era 1640, que es lo que obtuvimos, y el volumen inicial era 1000, y así obtenemos entonces el trabajo. Hacemos el diferencial en la integral, y nos queda que el trabajo asociado a levantar una parcela de adiabático en un proceso adiabático es 4.5 por 10 elevado a 7 joules. Entonces el trabajo, hay que hacer más trabajo para subir una parcela isotérmicamente que para subir una parcela adiabáticamente. ¡Tatán! Eso es, chiquillos. Ufa, me fui en un hilo, que no descansamos nada. Pero bueno, así les llama. ¿Tienen alguna duda? Yo no, todo claro, gracias. Ya, qué bueno. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir, o bueno, yo sé que cuando se acerque la prueba vamos a estar un poquito más desesperados, así que ahí podemos siempre retomar la materia de más atrás. Pero eso, así que ojalá que le haya servido el repaso para entender los ejercicios, porque eso me parece fundamental. Creo que igual son ecuaciones media, bueno, son varios conceptos nuevos que quizás algunos de ustedes no conocían previamente, otros sí. Entonces, con los que se pueden hacer múltiples ecuaciones, o sea, múltiples ejercicios de diferentes maneras. Entonces, espero que le haya servido este formato de repaso y ejercicio, y para que hayan entendido un poquito mejor la materia. Así que eso, pues, chiquillos. No sé si tienen algo más que decir. ¿Quieren puro descansar? Oye, ya que hablaste de la prueba, ¿cómo van a ser las pruebas? Ay, tengo que subirle los controles. Sí, yo estoy atrasada, chiquillos. Yo les voy a subir algunos controles. Miren, las pruebas de Roberto, si quieren les muestro al tiro una, si es que encuentro una prueba. Las pruebas de Roberto son siempre iguales. Son 3 preguntas. La primera es de teórica, la segunda y las otras 2 son ejercicios. ¿Son ejercicios de qué tipo? Como los que vemos acá en la auxiliar. Eh, por ejemplo, ¿puede haber una demostración? Sí, sí puede haber una demostración. ¿Pueden preguntarle esas demostraciones que yo no les mostré ahora? Sí, también puede ser. Esas demostraciones adiabáticas. Eh, puede ser algo numérico como lo de ahora, así como por ejemplo tiene una parcela de aire de 2 kilogramos, sí, también puede ser eso. Y pueden ser cosas raras también, sí. ¿Por qué? Porque es Roberto. Y, y Roberto tiene mucha imaginación, para bien o para mal, para ustedes, porque le gusta hacer preguntas a mí me encantan, son súper divertidas, pues. Entonces, de repente le gusta meter otros planetas y cosas así, o cosas como medias de ciencia ficción. Y ahí ya, eso es lo que a mí me da miedo. Entonces, en el mejor de los casos, algo igual a las auxiliares. En el peor de los casos, que Roberto amanezca muy inspirado. Déjame buscar un control. Este ramo es... En cuanto a logística, ¿cómo se va a hacer? Ah, Tipo, Roberto ejercicio. me dijo que lo está mandando para la casa, que está haciendo los mismos controles que nos hacía a nosotros, pero los mandaba para la casa. Quizás con un poquito más de dificultad. Oye, Rocío, O sea, y en sería como un relación a eso, trabajo. Ay, creo que alguien habló y no escuché. si no, yo te iba a preguntar la fecha, que como se habla tanto el control, yo no... Ah, yo creo que viene después de radiación, quizás en unas 3 o 4 semanas más. Pero igual pregúntenle a Roberto esas cosas. Ya estoy buscando Con esto terminamos, chiquillos. Les muestro el control del año pasado, o sea, de mi generación, que al que yo puedo acceder. Si es que, porque capaz que no. Eh, no, porque a mí me lo hicieron en vivo. No me lo hicieron como usted. Yo tuve clase en vivo. A ver, claro, pues yo no viví esto que están viviendo ustedes. Lo que sí tengo es el control 3.
Entonces, para que vean cómo son las pruebas nomás, pues igual hubiera sido bueno que vieran mis... Yo la voy a encontrar, y si no, se los voy a pedir a Roberto, para que él lo suba. Ya, voy a compartir la pantalla y con esto terminamos, ¿ya? Este es el control 3. Entonces, 2017. Constante solar. Estos son 3 ejercicios. Dice, constante solar, el propósito de ese ejercicio determina la forma de la curva diaria, bla, bla, bla. Estime la radiación global horizontal para una atmósfera tropical. Ya. Acá hay puro ejercicio. Pero a Roberto le gusta preguntar. No, este control me parece muy técnico. No, a Roberto le gusta preguntar teoría, así que estudien, lean harto los libros. Eso sí o sí. Sí, porque parece que estoy de manos cruzadas buscando controles que no voy a encontrar. A ver. Ustedes sabían que pueden ir a datos de curso a otras realizaciones de curso, ¿cierto? Ya, y ahí, por ejemplo, no sé, en Intro a la Meteorología, un curso que es mucho más básico que este, pero que Roberto también lo hace. Entonces aquí, por ejemplo, también pueden encontrar más controles o más auxiliares o cosas así que pueden usar. Roberto, por ejemplo, siempre tiende a dejar todo libre, hay otros profes que no. Entonces, por ejemplo, material docente, a ver si es que hay alguna... Control 3 de nuevo. Entonces ustedes pueden hacer esta búsqueda, esta misma búsqueda también. Yo hice este ramo con el Roberto, creo que fue este año. A ver, material docente. De nuevo control 3. A ver, ya, mira, este está más parecido. Mira, el primero, comente brevemente, no más de 5 líneas respecto a la veracidad de las siguientes afirmaciones. Intente ser cuantitativo en su respuesta. ¿Ya? Son como 5 o 6 aseveraciones verdadero o falso. Le gustan los verdaderos y falsos al Roberto. Después vienen 2 preguntas de tipo en general de ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, hay una y acá hay otra. Siempre son 3. Y así son casi siempre iguales. Voy a tratar de conseguirme controles para subirles igual de todas maneras, pero eso, chiquillos. No se aterren, sí, va a ser como para la casa, yo creo. Oye, Rocío. Dime. En verdad te podría mandar un correo para esto, pero ya que estás acá te quería pedir si, como yo estoy de auxiliar del ramo, o sea, ayudante, como no me han inscrito todavía al ramo, si me podían mandar las notas, porque como no me podéis poner notas, no las he recibido. A ver si iba a saber. Porfis. Ahí no la he subido, ¿no te subió a ti las notas? Es que no se pueden subir, pues. Como que yo fui a ver mis notas y solamente me sale como la opción de editarlo, pues, ¿cachai? Como que no me pueden hacer las notas. ¿Me mandaste los tests? Se los mandé al Roberto, al profe. Y a mí no. Sí, a ti no, pero te lo puedo mandar. O sea, que se lo mandé porque él estaba en el momento y era como para entregarlo. Él me dijo que te lo iba a pasar, pero te lo puedo mandar. No, mándamelo siempre con copia, Felipe. Ya, ok. Sí, porque, mira, imagínate, igual tienen muchas cosas que hacer los profes, de repente se les olvida. Sí, de no. Y yo te los reviso el fin de, porque creo que no te los he revisado, Felipe. Estoy casi segura que no te los he revisado. Ya, ok. A mí no me cuesta nada revisártelo, pero, o sea, mejor revisar 2 que 5, así que mándamelo al tiro. Ya, a eso. Ya, pues chiquillos, que tengan súper buen fin de semana y la próxima semana igual, si llegan a algún acuerdo, a ver si cambiamos el horario, ustedes me avisan y eso, por mi parte hay disponibilidad. ¿Ya? Ya, por Rocío, gracias. Te pasaste. Bueno, ya chiquillos, cuídense, que estén súper bien. Gracias, Rocío. Rocío, cuídate. Rocío. Chao, Rocío. Rocío,